Estando a lo antes señalado, se tiene que los 4 coinvestigados cumplen con los presupuestos previstos en el artículo 268 y siguiente del Código Procesal Penal, razones por las cuales se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulada contra los investigados Sara Angélica Goray Chong, Jorge Mauricio Fernandini Arburú, Pedro Gary Arroyo Marquina y Roger Lisandro Gaviria Johansson, por el plazo de 30 meses, la misma que se computará desde la fecha de su detención. Esto es el 7. Bueno, los 30 meses ya después se va. Último minuto. Poder Judicial dicta 30 meses de prisión preventiva contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros investigados. Tras más de 5 horas de lectura, el juez Raúl Justiniano concluyó que los 4 investigados cumplen con el peligro procesal para que se dicte la prisión preventiva en su contra. El juez Justiniano consideró que la empresaria tiene facilidades para salir del país y para influenciar en sus co-investigados. La exgerente general de Marca Group presuntamente entregó millonarios sobornos para copar el fondo Mi Vivienda. El juez Raúl Justiniano dictó prisión preventiva por 30 meses en contra de la empresaria Sada Goray y Mauricio Fernandini, investigados por presuntos actos de corrupción del Fondo Mi Vivienda y otras entidades durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. La misma se impuso para sus co-investigados Pedro Arroyo y Roger Gaviria, quienes además se de ello quebraron. también se ha establecido 2 cuerpos normativos como el Código Penal, donde se determina cuáles son las conductas que son sancionables penalmente, y el Código Procesal Penal para efectos de establecer el modo y forma en la cual se tengan que aplicar las sanciones penales a los investigados. En este caso, el mandato de prisión preventiva postulada por la Fiscalía se encuentra comprendido dentro del marco constitucional y dentro de las leyes de desarrollo contenidos en las normas antes indicadas, y que el fin, en todo caso, de la Constitución es la vivencia en sociedad y la seguridad jurídica de todas las personas, además de las instituciones las cuales forma parte o formamos parte. También tenemos que la medida de prisión preventiva tiene que ser, en todo caso, la menos gravosa. Consideramos que, atendiendo al delito que se le atribuye a la investigada Sada Goray, 2 delitos vinculadas contra la administración pública, colusión agravada, y atendiendo a que este delito ha venido siendo orquestado desde una etapa inicial, aparentemente, según lo señalado por el Ministerio Público, desde que casi el presidente de la República, en ese entonces Castillo, había asumido el poder, porque según lo relatado, casi inmediatamente lo llama el otro coinvestigado, Fernandini, para efecto de sacar una cita. Después habla con el asesor, después lleva a la señora Tijeros, lleva después a la señora Sada Goray, y empiezan las tratativas o los negocios respecto de trámites a realizar en el Fondo Mi Vivienda, donde se habrían orquestado, transferido para efectos de las contrataciones del Fondo Mi Vivienda un total de 376 mil millones de soles. Además de ello, también se tiene que, con ese mismo vínculo que ha tenido con los investigados Keiner Alvarado y Salatiel Marrufo, también se ha copado algunos cargos en lo que es la SUNAR para efectos del favorecimiento de algunas resoluciones respecto de unas propiedades que tendrían un valor de mayor a 45 millones de soles, por lo que consideramos que esta medida, atendiendo a la conducta de la investigada y su participación en los hechos en materia de investigación, sí resulta atendible y proporcional. Si bien es cierto, existen otras medidas menos gravosas, como la comparecencia con restricciones y la comparecencia simple, atendiendo a la naturaleza del delito y el modo y forma en la cual este se habría realizado,
ellos consideramos que no es atendible dictar una medida menos gravosa para efectos de satisfacer lo señalado por el Ministerio Público en cuanto al pedido de prisión preventiva y asegurar su participación, su presencia y el desarrollo del proceso con la mayor seguridad posible. 7.2 respecto del investigado Mauricio Fernandini, de igual modo se tiene que la medida de prisión preventiva reconocida en la Constitución, regulada por 2 leyes orgánicas en cuanto a la función, 3 leyes orgánicas de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial para efectos de su participación o intervención en los actos correspondientes. Se tiene además de ello las normas de desarrollo como el Código Penal y el Código Procesal Penal, donde se regula y estipula el modo y forma en la cual es permisible a la Judicatura dictar un mandato de prisión preventiva, en este caso contra el investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbulo. Ello también en la medida que consideramos que respecto de este investigado, por el modo y forma en la cual también habría intervenido en los actos delictivos que ha generado este proceso, es decir, según lo desarrollado por la Fiscalía, sería la persona que habría iniciado todo este acto delictivo, porque es quien primero tomó contacto con el ministro General Alvarado, ministro de Vivienda, y también por intermedio de él con su asesor Salatiel Marrufo, con su prima, la señora Tijeros, y posteriormente con Sada Goray, respecto del cual también habría obtenido ciertos ingresos, como aquellos que no se han indicado, de 150.000 soles y 80.000 soles o dólares, no recuerdo muy bien, pero habría obtenido todo ese dinero, por lo que consideramos, y atendiendo más aún la calidad de ser personaje público, esto reviste gravedad para efectos de dictar una medida de prisión preventiva en su contra. Y si bien es cierto, existen otras medidas menos gravosas que pueden ser dictadas en contra del investigado, pero atendiendo, reiteramos, en el modo y forma en la cual ha intervenido desde un inicio, según lo señalado por el Ministerio Público, y los beneficios que habría obtenido, no solamente por alquilar su casa, eso es un derecho que le asiste, pero en dicho inmueble o en el inmueble es propiedad, es que habría obtenido ciertos favores o beneficios con los que habría lucrado, respecto a los cuales también se ha señalado los bienes que habría comprado en ese último año por parte del investigado, por lo que la medida de prisión preventiva también resulta atendible y no la aplicación de una medida menos gravosa, de acuerdo a lo señalado en el Código Procesal Penal. 7.3, en cuanto al investigado Pedro Gary Arroyo Marquina, de igual modo el tema de la prisión preventiva es una medida legítima contenida en la Constitución, la misma que a su vez es desarrollado con las leyes orgánicas, además de las leyes de desarrollo como el Código Penal y el Código Procesal, donde se establece y estipula el modo y forma en la cual las personas pueden ser detenidas, así como los delitos por las conductas prohibidas para la sociedad, y se autoriza en este caso al Ministerio Público como titular de la acción penal ejercer dicha potestad, y a la Policía Nacional para efectos de intervenir y colaborar conjuntamente con la Fiscalía, y al juzgado dictar la medida respectiva. Sobre esto se tiene que, en cuanto a la conducta del investigado, se tiene que ha venido ocupando el cargo de presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda. Como consecuencia de ello, con sus otros co-investigados, ha tomado ciertos acuerdos, modificado las gerencias, han cambiado una gerencia de un área a otra, han modificado el MOF, el ROF, han eliminado algunos artículos de la gerencia general para efectos de contrataciones en cuanto a la afiliación, por lo que, y todo eso ha sido antes de que ingrese, pero no obstante ello, ha realizado determinados acuerdos que han derivado
en los actos de investigación por parte de la Fiscalía, por lo que también consideramos que resulta proporcional en contra del investigado. Si bien es cierto, existen otras medidas como la comparecencia simple con restricciones, pero atendiendo el modo y forma en la cual intervino, eso también tomando en consideración que previo a su designación ya tenía un vínculo amical con la investigada Sada Goray, además de ser compadres y socio de su ex esposo. Entonces ello no permite a este juzgado señalar o afirmar que se pueda aplicar una medida menos gravosa que no sea la prisión preventiva. 7.4. En cuanto al investigado Gaviria Jorge Lisandro Gaviria Johansson, a ver, disculpen la interferencia. Decía que respecto del investigado Roger Gaviria, también se tiene que, al igual que en el caso anterior, el señor ha asumido un cargo de director. Para eso, antes de ocupar el cargo, habría tenido contacto con la señora Sada Goray, habría tenido reuniones previas, es más, habría tenido capacitaciones en los dos casos en el domicilio de la señora Goray, y también habría tenido capacitación por parte del investigado Fernandini en la medida de cómo enfrentar a la prensa, ya que habría salido por un medio de comunicación la noticia del modo y forma en la cual se estaban designando personas para ocupar directores en el fondo Mi Vivienda. Por lo que, al igual que en los casos anteriores, no se advierte que en este caso el investigado, o respecto del investigado, se haya señalado, que el investigado se le tenga que aplicar una medida distinta a la prisión preventiva. Si bien es cierto, reiteramos, existen otras medidas igualmente satisfactorias de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, pero por el modo y forma en la cual se había perpetrado el acto delictivo, es decir, antes de su designación ya había actos de reuniones para efectos de ocupar ese cargo. Es más, hay algo que no ha señalado el Ministerio Público, pero en la primera reunión que tienen es que designan los cambios de gerente. Si yo soy nuevo en una institución, por lo menos espero una semana para ponerme al día, ver quiénes son los cargos, cuáles son los cargos, a quién tengo que poner o se puede poner, pero en este caso no. Ha sido casi inmediatamente. En el caso de los dos últimos coinvestigados es igual situación. Por lo que consideramos de que sí existe proporcionalidad en la medida de prisión preventiva que se pueda dictar también contra este otro investigado. Octavo, en cuanto al plazo de la prisión preventiva, el Ministerio Público está solicitando el plazo de 36 meses. Se ha cuestionado el hecho de que en este proceso no se está investigando el delito de organización criminal. Sobre esto hay una casación donde se establece que si en un mismo proceso, por un mismo hecho, se investiga organización criminal y el delito X, y en este delito X hay la agravante de organización criminal, se subsume, porque no se puede procesar dos veces por lo mismo. Entonces, entendemos, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, que el delito de organización criminal ha sido subsumido por el delito de colusión al estar la agravante respecto de la investigada Sada Goray en el inciso 384, en el artículo 384, inciso 1 del Código del Código Penal. Por lo que consideramos que atendiendo que el proceso es único, es decir, no hay proceso por cada investigado, sino por todos los investigados, es un solo proceso. El control de plazos se hace la Fiscalía por todos los investigados, cualquiera puede hacer respecto a los plazos que se establecen para efectos de la investigación. Por lo que consideramos que atendiendo a los actos de investigación que ya habría realizado la Fiscalía y los actos de investigación que debería de realizar,
consideramos que 30 meses resultaría atendible, ya que muchos de los investigados ya han declarado, se ha señalado acá hasta 3 o 4 colaboradores eficaces, que considero yo que también debe tomarse en consideración ellos, ya que con la participación de ellos se recaba mayor información y hace más expedito los actos de investigación por parte de la Fiscalía. Noveno, también hacer algunas precisiones respecto al desarrollo de la audiencia y lo señalado por las partes. 9.1, dejamos expresa constancia que el Ministerio Público se ha desistido de varios elementos de convicción, señalando que existe duplicidad. De igual modo, uno de los abogados también se ha desistido de elementos de convicción respecto de los ofertados para ser oralizados en la audiencia respectiva. .2, también se ha hecho un cuestionamiento respecto en cuanto al investigado Fernandini sobre el acta de allanamiento, no propiamente en el acta de allanamiento, sino en las dos siguientes actas de deslacrado, en la medida que se habría proporcionado o incorporado información que aparentemente no tenía, según la defensa técnica, y no habría concordancia en la numeración de la foliatura consignada en las actas subsiguientes con las consignadas en el acta inicial. Dicha situación, conforme ya también se ha señalado en este acto de audiencia, es materia de tutela de derecho, por lo que en ese estadio o en esa audiencia se verá dicha situación y no vamos a emitir pronunciamiento sobre ello. 3. También se ha señalado que los investigados, los que han ocupado cargo de directores, sus abogados han señalado de que ellos han estado cumpliendo su rol como directores y han tomado acuerdos de acuerdo a lo que se ha establecido dentro de de acuerdo a lo establecido en su estatuto de reglamento del Fondo Mi Vivienda. Entonces han indicado de que eso no sería delito, sería una falta, inclusive en uno de ellos hay un procedimiento administrativo que ha sido notificado, no se ha abierto toda la información, no se ha proporcionado toda la información, pero ha llegado el tema de la notificación del primer cargo, indicando de que es un documento voluminoso que, dada la premura del tiempo, no se ha podido ver. Sobre esto hay dos situaciones. Por lo realizado por la Fiscalía y de lo desarrollado por la audiencia, propiamente no se está, digamos, cuestionando que dos de los investigados en calidad de directores puedan tomar decisiones dentro de las atribuciones que establece su reglamento. Lo que se está cuestionando es de cómo asumieron al cargo y que esas decisiones hayan beneficiado a determinadas personas, como el hecho de copar los cargos de gerencia, cambiar una gerencia a otra área, firmar determinados contratos o convenios. Eso es lo que se está cuestionando respecto a estos hechos. Por lo que no consideramos de que no se está cuestionando el tema del ejercicio libre del derecho como profesionales que hayan podido ejercer cada uno de los investigados. Eh, 9.4 también finalmente tenemos que precisar, si bien es cierto, en el requerimiento fiscal, en la página 135, se hace referencia al investigado Jorge Mauricio Fernandini Arboló, pero respecto de este delito 1 no se ha ofertado elementos de convicción. No se ha señalado o no se ha discriminado, como debe ser, para efectos de señalar de que al investigado se le está investigando por dicho delito. Y también tenemos en el rubro de el pronoxis de la pena, a folio 261,
62, perdón, se hace referencia al artículo 384, las razones por las cuales debería dictarse otra medida, pero no se hace referencia al delito de lavado de activos. Y de la formalización, en la formalización aparece solamente por delito de colusión agravada, no expresamente, y también se señala en acto de audiencia que esté siendo investigada por lavado de activos, porque en su momento se indicó de que faltaban hacer algunas pericias o investigaciones, si mal no entendí. Al menos eso es lo que se ha tomado nota en la audiencia correspondiente. Estando a lo antes señalado, se tiene que los 4 coinvestigados cumplen con los presupuestos previstos en el artículo 268 y siguiente del Código Procesal Penal, razones por las cuales se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulada contra los investigados Sada Angélica Goray Chong, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú, Pedro Gary Arroyo Marquina y Roger Lisandro Gaviria Johansson, por el plazo de 30 meses, la misma que se computará desde la fecha de su detención. Esto es el 7. Bueno, los 30 meses, y ya después se va a coordinar para el efecto de cocinar la fecha. ¿Quién es la fecha? 7 de julio, señor juez. 7 de julio. ¿Y los 36 meses? 30. Al 6 de... Sí, 30. No, pero 36. Del 23. 26, 6, 7 de enero. 6 de enero. Hasta del 7 de julio del 2023 al 7 de enero del 2026. Por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, colusión agravada y otros. 2. Disponer el internamiento de los investigados en el establecimiento correspondiente de acuerdo a las normativas internas del INPE, oficiándose. Y 3. Que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señor fiscal, lo resuelto. Bien, señor juez, conforme respecto a la medida de coerción impuesta y se apela respecto a la duración. Al plazo. Así es. Muy bien. ¿Los señores abogados? Sí. Señor magistrado, la defensa de Sada Goray interpone recurso de apelación contra la resolución dictada en audiencia en todos sus extremos y lo fundamentaremos en el plazo legal. Asimismo, solicitó que se nos pueda correr traslado con los audios, las grabaciones para presentar la apelación. Muy bien. ¿Ha dado su correo? ¿Tienen su correo acá para que... Sí, ya están asignados. Allá. No hay ningún inconveniente, eso se le va a pasar. ¿El doctor? Señor juez, en la defensa de Pedro Gary Arroyo Marquina también interpone recurso de apelación y el mismo que se sustentará, se fundamentará dentro del plazo de ley. Sí, también solicito que se nos proporcione los audios. Los hay de video, sí. Doctor. Gracias, doctor. Igualmente, la defensa de Jorge Mauricio Fernandini Arbulú interpone recurso de apelación y solicita, por favor, se notifiquen los audios y la transcripción en caso ya la tenga hecha. Gracias, doctor. Doctor. Sí, de igual manera, señor magistrado, no acorde con lo pronunciado por vuestro despacho, interponemos recurso de apelación, el mismo que será fundamentado en el plazo de ley, igual solicitando que a nuestra casilla se envíe la transcripción y el audio sea, bueno, la casilla creo que es un poco pesado, de pronto al correo electrónico proporcionado en el escrito de personamiento y a lo largo al momento de la introducción de esta audiencia. Ya, muy bien. Estando lo señalado por las partes, se da por cumplida la presente audiencia y se concede el plazo de ley a todos para efecto de que presenten su escrito de apelación, disponiendo que el especialista de audiencia remita a los abogados defensores y a la Fiscalía los audios correspondientes y en su oportunidad, previa transcripción, también que notifique el acta respectiva. Señores, se da por concluida la audiencia. Que tengan muy buenas noches. Gracias por su participación. Gracias. Así dictó el juez 30 meses de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini. A lo largo de la audiencia del día de hoy, el juez culminó de leer la evidencia en contra de los investigados para finalmente determinar que hay graves y fundados elementos de convicción contra todos ellos que los vinculan con los actos ilícitos que se les atribuye
la Fiscalía. Luego el juez analizó el peligro procesal para determinar que Sada Goray tiene facilidades para salir del país y para influenciar en sus coinvestigados. En el caso de Mauricio Fernandini, concluyó que no tiene arraigo domiciliario ni labora y que podría destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar documentos de prueba respecto a los bienes con los que cuenta o contaba en relación a sus trámites para desprenderse de bienes en favor de su hermana. El juez detalló que la prisión preventiva en contra de los 4 investigados concluirá el 7 de enero del 2026. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.